Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Ante todo, la disculpa por la demora en el día de hoy, pero muy contento de estar con ustedes. A veces suceden estas cosas y sobre todo cuando estamos acá en Tucumán y a esta distancia para llegar hasta la radio, pueden suceder imprevistos como por ejemplo que estén arreglando la ruta y nos cueste un poco más llegar de lo que habíamos pensado. Así que, ante todo, disculpas, la entrevista que estaba anunciada, que era la entrevista con Fernando Ilioba Mora, se va a hacer, de hecho ya está hecha, así que voy a hacer una pequeña introducción además de saludarlos. Simplemente contarles que en el día de hoy va a estar Fernando Ilioba Mora y el día viernes íbamos a tener una entrevista en vivo acá, que la vamos a pasar para el día martes de la semana que viene. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de sacar el día viernes a los abuelos de Zoe Rodríguez. Zoe Rodríguez es una más de las tantas víctimas de los infanticidios o filicidios, perdón, o filicidios, de los que estuvimos hablando el otro día con Daniel Caíña. ¿Qué es lo que sucede? Es un caso que no ha tenido la repercusión que tuvo, por ejemplo, el caso de Lucio Dupuy, pero que ha sido tan aberrante como cualquier caso donde muere un niño, sin la difusión y sin el impacto mediático que han tenido otros casos. Y lo mismo va a pasar el martes que viene, cuando demos un anuncio muy importante, junto con la Fundación Morelli, con quien yo trabajo acá en la provincia de Tucumán, sobre el caso de Julián Jiménez. No voy a adelantar más, simplemente contarles que ya vamos a poner al aire la entrevista que grabé el día sábado, me están haciendo que está todo ok, y tal vez no tenga una despedida hoy, sino que después de la entrevista vaya directamente, vayan los títulos finales por este inconveniente que he tenido. De todos modos, quiero decirles que para mí siempre es un placer y un honor, y viajaría todos los kilómetros que viaje simplemente para sentarme atrás de este micrófono y tener esta sensación de estar cerca del público que me escucha cada martes y cada viernes. Los voy a invitar que vean la entrevista de Fernando y Ilioba Mora y me van a decir, ellos estuvieron en noviembre, pero de noviembre a mayo, en 6 meses, pasaron muchísimas cosas. Hay algunas cosas que las cuento brevemente en la introducción y otras que les pido que no se lo pierdan, porque el trabajo de estos activistas de Ecuador y sobre todo de Liuba tiene 16 años en este momento y ella cuenta como activista en primera persona el maltrato que recibió de su mamá. También quiero decir algo, se comunicó la madre de Liuba, quien ha perdido la custodia, pidiendo un derecho a réplica, al cual públicamente quiero decir que yo accedí con la condición de que se sometiera a una entrevista, porque en mi poder hay cierta documentación que me gustaría discutir con ella. Nunca más tuve noticias después de ese pedido de réplica que me hizo a través de su representante jurídico. Así que hoy, antes de que salga la segunda entrevista con Fernando Ilioba Mora, digo públicamente que cedo el espacio de derecho a réplica en las mismas condiciones que una persona se presenta en este programa, que es someterse a una entrevista durante 40 minutos y responder las preguntas tal cual
como yo se las planteé o se las planteemos de la producción. Desde ya, muchas gracias. Los dejo con la entrevista de Fernando y Liuba Mora. Por favor, disfrútenla, no tiene desperdicio. Tengo el gusto de recibir nuevamente a Fernando y Lioba Mora desde Ecuador, porque desde noviembre a la fecha, en estos últimos 6 meses, ha pasado muchísimo y siempre nos hemos mantenido en contacto con Fernando. Posterior a que hubiéramos hecho aquella entrevista, hablando de Fernando específicamente, él publicó su segundo libro, porque además de médico, es un gran escritor. La verdad que me tiene atrapado, no lo he terminado de leer, pero me encanta cómo escribí, Fernando. Y además Liuba, en su temprana edad, aparte ya ha cumplido 16 años, ha tomado algunos derechos también, ha hecho muchísimas cosas y ha recibido premios. ¿Por qué? Por su labor. Y así como Argentina ha ido cambiando mucho, políticamente sobre todo, pero en Ecuador ellos están haciendo un gran trabajo. Gracias por estar conmigo, Fernando y Liuba Mora. Gracias a ti, Héctor, qué Gracias. gusto. Oh, el gusto siempre es mío. Eh, Claro. y, y como siempre cuento, este es el espacio donde gente que hace cosas tan importantes como la que hacen ustedes las puedan contar para que nosotros las llevemos al mundo. Y me gustaría que nos cuenten a todo el público que está viendo la entrevista en este momento las novedades de estos meses. Cuéntales, hija. Bueno, para comenzar, en estos meses, como ya habíamos hablado la anterior vez, en la Fundación Los Ángeles de las Niñas y los Niños, hemos estado trabajando muy activamente con esto en la situación de injusticia también, en políticas, sobre todo políticas públicas para niños, niñas y adolescentes que sufren de maltrato y de violencia infantil, violencia intrafamiliar y también institucional. Entonces, hace poco, el 25 de abril, tuve una entrevista con el gobernador de la SUAY de Cuenca, Ecuador, Santiago Mal, y nos hemos estado centrando justamente en gestionar mi participación en la 29ª Cumbre de Presidentes que se dará en Cuenca, Ecuador, que es mi ciudad. Es la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que hemos visto que va a tratar de temas sobre justamente lo que es muy conocido, que mi país, Ecuador, está en una situación de grave inseguridad, grave violencia en todo tipo de situación. Y sobre todo lo que yo quiero hablar en esta cumbre es que se debe de tomar en cuenta no solo la violencia que vemos, la inseguridad externa, las situaciones de robo, secuestros que hemos estado viviendo actualmente, sino también la situación de violencia que es interna. Esto quiere decir la violencia intrafamiliar, la que está dentro de casa, que es algo que no se ve y que es donde más peligro corren niños, niñas y adolescentes, sobre todo niños y niñas, porque son los más vulnerables. Entonces, también hemos realizado varias entrevistas, mesas de trabajo en diferentes ámbitos. También aquí traje un pequeño resumen de lo más importante que hemos estado realizando actualmente, porque es muy puntual, pero necesito apoyarme en esto para que sea mucho más clara la comprensión de el verdadero impacto que puede tener esto. Como representante de la Fundación Los Ángeles de las Niñas y los Niños, fundación que se enfoca en la lucha contra el maltrato infantil grave, intrafamiliar e institucional, bullying, asesinato y suicidio de niños, niñas y adolescentes, corroborados por un informe de la UNICEF que indica que en Ecuador la tasa de homicidio de niñas, niños y adolescentes ha aumentado en un 640% en 4 años. Esto es increíble, es demasiado Alarmante. terrible para... Exactamente. Alarmante, 640%, Imagínate, estoy impactado. Bueno, la gente sabe que no suelo hablar estos temas con el entrevistado antes, no pacto lo que vamos a hablar, dejo que se expresen, pero escuchar 640%
40%, es impactante. Quiero que lo sepan, por favor. Continúa con eso, Luba, porque estoy realmente asombrado de escuchar eso. Realmente es una cifra que nos horroriza como sociedad al ver que realmente no se realiza lo suficiente para poder llegar a la prevención. Continuando, en consecuencia, la intención es de acotar al plan de seguridad presidencial del Estado y, como dijimos, a la sociedad en general, que la inseguridad de niños y niñas no es solamente en las calles o en las escuelas. Para algunos niños, la mayor inseguridad es intrafamiliar. Las estadísticas de maltrato grave, de abusos sexuales, asesinatos y otra forma de asesinato inducido, que es el suicidio, lo corroboran, y de las cuales se deducen las graves repercusiones que van a ser expuestas de lo que es capaz la naturaleza humana. Situación que no solo afecta a los niños y niñas de mi país, sino que también de todo el mundo. No es solo mi país, ni tampoco Iberoamérica, es mundial. Entre los asesinatos por violencia intrafamiliar de niñas y niños, me encontré con una noticia que fue publicada en diversos medios. Se trataba del asesinato de una niña cercana a los 5 años de edad. Realmente el informe forense es algo muy desgarrador. Presentaba demasiadas lesiones, hematomas por golpes en cabeza, rostro, mandíbula, mejilla, lesiones equimóticas, traumatismos en los bracitos, piernas, nalguitas, hemorragias intraabdominales. Lo cual también existían fracturas de costillas que ya se habían sanado y que se habían vuelto a producir en diversos periodos de tiempo, fracturas en la columna vertebral, entre otras, muchas más. Y aquí podemos ver que la violencia infantil no se da solo cuando este niño es asesinado y muere, sino la violencia infantil es cuando ésta se aplica por un periodo de tiempo considerable, que esto se llega a transformar en una tortura. Bueno, Es muy, muy violento y muy despiadado el maltrato infantil. estoy sorprendido. Bueno, vengo de una semana muy intensa. Tal vez, no sé si ustedes han podido ver, el viernes presenté en mi programa una estadística de filicidios en Argentina que está elaborado por institutos privados, porque el Estado no quiere que estas cifras se sepan, en lo cual hay cifras realmente alarmantes, pero realmente alarmantes, no tantas como lo que vos me acabás de decir, pero sí algo me hace preguntarme cuando escucho este tipo de informes, ¿qué nos está pasando como sociedad? Porque no podemos ignorar que alguien escuchó a ese niño llorar, alguien vio a ese niño maltratado y no hizo nada. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué impresión le deja a ustedes? Sobre todo pensando que Ecuador viene de hace aproximadamente 2 meses una realidad muy convulsionada, que estuvieron a punto de un problema interno de niveles que hacía mucho tiempo no se veía en Sudamérica. Pero ¿qué nos pasa como sociedad que no estamos viendo la salud de nuestros niños? ¿Qué impresión les deja? Lo que existe, mi querido Héctor, es que estamos ante una sociedad insensible, despiadada y con Estado a través de los sistemas judiciales y de protección a la niñez, incluyendo también la sociedad civil, que no están realizando nada que tenga repercusión social. Nos estamos limitando a dar noticias que en 4 o 5 días se olvidan. Liuba hacía una descripción de la muerte de la niña porque esas descripciones forenses no existen. Solamente se indica el niño fue asesinado, se encontró el cadáver, pero no se visibiliza el sufrimiento inmenso, la tortura física, mental, psicológica que recibió el niño. Es indispensable que los sistemas sociales, la sociedad, los padres, todas las personas que estamos involucrados, sistematicemos la información y presentemos estrategias para combatirla. Como tú bien decías hace poco, las estadísticas por lo regular son de entidades privadas,
porque parece que al Estado no solo no le interesa, sino le aterroriza tener este tipo de información. Y es nuestra obligación moral, ética, humana, el trabajar en esto. Pero trabajar sistematizadamente, crear estrategias para no quedarnos solamente con una pequeña información y sensibilizar a la sociedad. A Es que la mí, sociedad, que esto no es posible. sí, sí, a mí me preocupa, Fernando, que cada vez que vamos ahondando más en el tema, que lo que comenzó como una lucha de algunos papás por revincularse con niños que estaban alejados del vínculo, hoy termina siendo una lucha social por el bienestar de la niñez en general, porque a medida que vamos avanzando, cada vez obtenemos información más escandalosa. Y no podemos creer que esa información nació ayer. Esa información está desde hace mucho tiempo y sistemáticamente ha sido silenciada. Entonces quiero decirte, Luba, que la tarea que estás haciendo es, no solamente es encomiable porque vos te presentes a hablar con alguien, sino porque están escuchando el testimonio en primera persona de alguien que sabe lo que está hablando. ¿Cómo sentís esa responsabilidad, Luba? Pienso que sí es una responsabilidad muy grande, ya que principalmente no existe realmente no se escucha como al niño desde su perspectiva y como decía, yo llevo la voz de aquellos niños, niñas y adolescentes que están sufriendo en estos mismos momentos de maltrato infantil. Esos niños que no pueden denunciar por el miedo, porque son amenazados, porque se sienten solos, se sienten desprotegidos. Entonces es una gran responsabilidad el lograr que esas voces lleguen a las autoridades y se logren cambios que puedan permitir una vida digna a estos niños y niñas que sufren en estos momentos. Sí, y es por eso, Héctor, que la Fundación establece un estudio somero de perspectivas y de actividades. Por ejemplo, tenemos un inmenso problema. Los mecanismos de denuncia para niños, niñas no existen o no Exacto, están apropiados. exacto. Aquí hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Fiscalía General del Estado y hemos encontrado, para darte un ejemplo rapidísimo, yo he dicho, ¿qué pasa si un niño quiere denunciar? Le dice al amigo, al amiguito, oye, quiero denunciar esto, me está pasando, me están maltratando, me están golpeando. ¿A dónde voy? Dice. El otro niño no sabe qué decirle, porque existen mecanismos de información, pero la situación es que los mecanismos de información que ha emprendido el Estado y que han emprendido sociedades y fundaciones tienen que ser valorizados con el impacto social. ¿Comprendió el niño? ¿Entendió el niño? Y vemos que no. Por ejemplo, que nosotros decíamos, los niños y niñas saben los derechos, pero no saben cómo defenderlos. Es un problema bien grande. Y no existe, inclusive observamos que donde se puede denunciar, sea Junta Cantonal de Derechos, en fin, de acuerdo a cada país, inclusive no hay una señalética infantil. No hay un niño llegando allí, un dibujito de un niño entrando diciendo, ven aquí. No, es un trabajo realmente de adultos, donde el niño se siente intimidado de denunciar. Aparte que ya lleva el peligro y no tiene un lugar de acogida. Entonces la fundación está presentando alternativas para eso. La idea nuestra es presentar una alternativa donde la cual el niño puede elegir la alternativa de las instituciones estatales o la alternativa de una fundación. Él elige a dónde quiere ir, dónde se siente más seguro. Ahora, Fernando, acá tal vez pueda hacer una pregunta porque eh, normalmente muchos de esos niños que integran las estadísticas se les llama infanticidios, pero la gran mayoría de esos infanticidios son filicidios, porque ocurren a manos de su progenitor, pero peor aún, muchas veces, la gran mayoría de las veces ocurren a manos de su cuidador, por lo cual quiere decir que ya el Estado dejó al niño en manos de su asesino.
Y hay un padre o madre, yo no soy de la vieja escuela, cuando digo padre hablo en masculino y femenino, hay un progenitor que probablemente está obstruido de vínculo, que no puede llegar a ese niño. ¿No sería el lugar depositario ideal el progenitor que está impedido de vínculo primero y luego el Estado brindar asistencia, que no lo hace, quiero decirlo? No hay seguimientos cuando se otorga una custodia, lo cual indica un estado totalmente desprotector de la niñez. Entonces mi pregunta es, para no marearte, ¿no debería ser el primer lugar el progenitor, el papá o la mamá que está impedido de vínculo, el primer lugar para que ese niño esté? Normalmente debe serlo. Ahora lo que sucede es que hay que crear las normativas claras, específicas y viables, viables. Pero necesitamos las normativas. Hay que partir de un hecho de que el juez o la jueza tiene que guiarse por las normativas. Y estas normativas tienen que estar bien realizadas. Entonces, ¿cuál es la cuestión y a lo que vamos? Que aquí es muy importante. La cuestión no solo es de quejarse, no solo es de decir la injusticia, la cuestión es que la sociedad, los padres tienen que reunirse, revisar la normativa, enseñarla a aplicar o modificarla, si no está bien explicada. Eso es importante, si no, inclusive hay que partir de un hecho, el juez o jueza puede estar de acuerdo con dar el niño a la persona más cercana, pero si no tiene una normativa bien realizada, allí se queda. Entonces, nuestra obligación es, conjuntamente con la función judicial, crear la normativa o estructurarla mejor. Entonces, Sí, no es solamente trabajando coincido, conjuntamente lo logramos eso. Sí, porque si no, coincido, coincido. el juez no puede y el padre no puede tampoco reclamar porque no hay la normativa. Por eso es que nosotros estamos trabajando, y tú le puedes indicar en el aspecto legislativo. Es, Sí, Liuba. en el aspecto legislativo que también estamos trabajando, lo principal que estamos haciendo como fundación es intervenir en la formulación de propuestas, modificaciones y también enmiendas de ley, en normativas y también en su interpretación, proponiendo fortalecer los mecanismos institucionales y de políticas públicas para el desarrollo integral de niños y niñas, y como una oportunidad para el debate, la información y la formación de funcionarios de justicia, asamblea, sociedad y los medios de comunicación, por supuesto. Esto es para lograr tener esta claridad en las leyes que permitan que realmente se realicen una buena interpretación de estas, ya que hay varias normas que tienen ciertos vacíos que dejan a interpretación del juez o jueza, cosa que no debería de suceder así al tener normas claras. Mira, y lo que dice Liuba, nosotros, porque nosotros tuvimos 5 años de proceso muy complicados, muy injustos, pero también hubieron jueces y juezas probas y apegados en derecho. El problema es que no sabemos cuál es el porcentaje de los probos y el porcentaje de los que están en contra, que sería importante, rápidamente. De allí que sería importante, por ejemplo, que los padres, madres que están en este problema, creen un observatorio para analizar los expedientes y saber cuál es el porcentaje de jueces correctos, un porcentaje aproximado, y de jueces incorrectos. Y ese porcentaje nos va a dar cuál es el grado de peligro que tiene un niño o niña dentro del sistema judicial. Pero estudiando, presentando eso. ¿Y a qué voy? Al Estado, al sistema judicial, a esa parte que está en contra de decisiones y protección a los niños, que repito, no son todos, ¿qué les preocupa? Que presentemos normativas, que presentemos leyes. Eso sí les preocupa porque ya no van a poder realizar sus acciones que no son correctas. Yo te voy Por a eso es inter- que hay un legislar. yo te voy a interrumpir en algo, Fernando. En mi pensamiento o en, digamos, en el ejemplo que sucede en Argentina, nosotros tenemos un compendio de leyes tremendo y no siempre más leyes son más justicia.
¿No crees que algunas entidades, como pasa con ustedes, con la Fundación de Los Ángeles de Niñas y Niñas, deberían de alguna forma ser reconocidos para colaborar en el seguimiento de esas tutelas de esos niños que están judicializados? O incluso no solamente judicializados, aunque quiero decir algo, por si no han elaborado una estadística en Ecuador, el día que lo haga probablemente se lo encuentren, que la gran mayoría de los niños muertos a mano de uno de sus progenitores, es decir, en los filicidios, el niño está judicializado. O sea, hay un maltrato que ya viene, que pasó por la justicia, que la justicia ignoró y que nadie vio. Que no se trata solamente de leyes, sino hay cuestiones operativas. ¿No creen que las fundaciones como ustedes deberían ser reconocidas como auxiliares de justicia para poder hacer un seguimiento sobre esos niños? Sí, hemos presentado ya esa situación. Eh, Podemos realizar eso. Por eso que estamos estructurándonos. Ahora, aquí viene una cosa muy interesante, muy interesante. La cantidad de fondos necesarios. La cantidad de fondos necesarios. Es tremendo, sí, Se necesita, y por eso estamos trabajando en conseguir los fondos, porque los fondos son altos. altísimos. Se necesita bastante. Pero es posible a través de cuestiones fiscales, a través de mecenas. Estamos empezando y lo vamos a lograr con eso. Obviamente, porque dijéramos igual, ¿qué pasaría si llámese el Ministerio de Niños o de Protección a la Infancia, como quiera llamarse de acuerdo a cada país y lugar? ¿Qué pasaría si ellos trabajaran? ¿Sabes con cuántos fondos ellos trabajan? ¿Con cuánto personal trabajan? ¿Y qué resultados ínfimos tienen? Entonces, es una parte. Sí, lo podemos, pero eso podemos crear la ley. Es posible crear la ley. Sí, Podemos presentar. ah, ahí sí. Últimamente, sí. Inclusive actualmente vamos a trabajar, estamos ya con la academia. La academia, a través de las facultades de Derecho, Sociología, Economía, Psicología, se va a presentar con ellos, trabajando unas propuestas de leyes, enmiendas y políticas públicas al Estado. Y la academia tiene influencia en el Estado. Siempre ha tenido la academia. Cuando el Estado quiere publicar una ley, pide el respaldo de la academia. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, es posible, pero presentando claramente. Ahora, claro que aquí viene una situación más de lo que tú me decías y rápidamente. También depende de la sustentación en el proceso. También necesitamos abogados de alto nivel, porque desgraciadamente a veces tenemos abogados que no sustentan bien la ley, no sustentan bien la normativa. Y pese a que hay la normativa, la desconoce. Rápidamente, un ejemplo. En una de las audiencias que tuvimos de maltrato, se decía que, a ver, dijo el psicólogo sesgado, que lo que había utilizado son simplemente disciplinas inapropiadas de corrección. Pero el abogado le dijo, yo le tengo una pregunta, ¿lo que hizo es violencia o no es violencia? Entonces él dijo, sí, es violencia. Toda su teoría cayó. Pero necesitamos abogados, porque también tenemos que enfrentarnos a abogados de la parte contraria, que muchas veces se caracterizan, no todos, pero cuando son injustos, se caracterizan por una falta de humanidad, de sensibilidad y por tener una mediocridad jurídica. Entonces, todo eso es un trabajo que hay que formar, igual a los padres, enseñar la estrategia de cómo se debe manejar y buscar abogados probos, capaces, que los hay. Sí, yo creo que no sé exactamente cómo sucede en Ecuador, no tengo esa información de forma certera, pero sí lo sé en Argentina y en algunos lugares de América se han gastado enormes sumas de dinero en esas supuestas leyes de género que venían a proteger un sector débil de la sociedad. El problema es que el verdadero sector débil de la sociedad ha sido realmente desprotegido porque no hay nada más débil en la sociedad que la niñez, nada.
nada tan débil como la niñez. El niño necesita del adulto para comer, para vivir, para vestirse, alguien que lo proteja, que le dé seguridad, que le dé educación. Y podemos hacer una crítica muy larga en esto. Ujú. Pero a mí lo que me preocupa son dos cosas. Primero, el Estado tiene toda una serie de etapas en donde el maltrato puede ser detectado, porque en la época de la hipercomunicación no podemos decir que no sabemos cuando a un niño lo llevan 5 veces un médico con golpes, o porque lo llevan a diferentes instituciones, no cruzan información. Eso debería ser prioritario, ¿no entendés? Y lo mismo sucede en las escuelas. No debería ser detectado, la detección temprana no ocurriría en esos lugares, los vecinos, la escuela, los centros de salud, ¿no debería ser ese el lugar que nos alerte de lo que está pasando? Exactamente. Pero aquí, por eso es que hay que hacer un trabajo normativo, eficaz. ¿En qué me Totalmente de refiero? acuerdo. A ver, pongamos en la escuela, el centro psicológico de la escuela es quien debe denunciar donde hay sospecha del maltrato de un niño, inclusive tienen pruebas. Bien, pero no lo hacen por retaliaciones de la misma escuela a veces, por temor a perder su trabajo, por amenazas que pueden haber. Bien, existe eso y temen hacer eso. Entonces, ¿qué falta aquí? La protección al testigo, donde se crea una normativa bien estructurada en la cual la persona del DC que denuncia está protegida. Puede ser que sea incógnita, no tenga que dar el nombre, sino simplemente llega a la denuncia y se investiga. Eso va a cambiar. Eso tenemos que ir, y es lo que la Fundación se enfrasca en estudiar los mecanismos. No se protege a ver, la persona que denuncia de una escuela es un testigo que tiene que ser protegida. Hay protección al testigo, es una ley universal. Entonces, eso hay que utilizar. Entonces, puede denunciar. Es un trabajo inmenso porque lamentablemente, Héctor, y creo que en eso coincidiremos, ha habido millones de dólares en inversiones en este sentido y ahí venimos. La repercusión social ha sido nula, muy poca. Pero nos exige trabajar en eso, analizar el problema y presentar una solución. Si la persona, el profesor que quiere denunciar, la fiscalía le acoge como testigo, protección de testigo, puede denunciar. Necesita él también una protección. Porque a veces decimos, ¿y por qué no denuncia? Entonces es importante empezar a averiguar. Lo que sucede es que vivimos, Héctor, en charlitas, conferencias, preparación a los de las escuelas, preparación a los padres, pero no en mecanismos. Entonces, eso nos está faltando y es lo que estamos este momento proponiendo. Cerró el micrófono, Héctor. Perdón, se nos está terminando el tiempo. Sí, había bajado el volumen para escucharte. Y no quiero irme sin preguntarte algo que me pareció muy importante, porque hace poco, no, hace ya un tiempo, ha sido distinguida con tenés dos distinciones que me parecen muy importantes. Y la voy a leer para no equivocarme y decir, porque fuiste distinguida por la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, pero también ha sido distinguida por la Unión Nacional de Periodistas de Azuay. Azuay es la región donde ustedes viven. ¿Qué sentís cuando ves que tu trabajo tiene ese reconocimiento, Yuba? ¿Sentís que tu voz empieza a llegar? ¿Se escucha? Sí, realmente el tener un reconocimiento no es solo por tener diplomas en alguna cosa. Eso es lo más mínimo. Más bien, el tener un reconocimiento me hace pensar que todo este trabajo está valiendo la pena y que es un paso y otro escalón acercándonos a llegar a un verdadero cambio y a poder realizar algo como una fundación.
que realmente les apoye a los niños, niñas y adolescentes, como también es esta posible presentación que haga en la 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que se me hace algo indispensable para que esto llegue no solo a nivel, que no llegue solo a nivel de mi país, nivel nacional, sino que también llegue a todas las personas, todos los presidentes que estén involucrados, que incluso en ese momento espero tener la grata sorpresa y la grata, realmente un honor el poder estrechar la mano del presidente Javier Milei, que me parece que también tenemos que hacer llegar también a Argentina este llamado de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo quiero decirte algo. El presidente Javier Milei ha hecho profundos cambios en Argentina, así que si tenés la oportunidad de estrecharle la mano, contale de todos los que estamos haciendo acá, porque no siempre todos tenemos la oportunidad de hablar con un presidente. Pero ya que vas a tener la oportunidad, quiero que cuentes cuándo, dónde va a ser esa cumbre iberoamericana de presidentes. Y después te voy a pedir, porque nos están quedando unos 7 minutos de entrevista, que no me hables a mí, que hables a las autoridades de tu país, y que le dijeras qué es lo que creen que necesitan para que definitivamente esta niñez empiece a ser protegida como corresponde. Pues bien, a las autoridades de mi país, sobre todo, hemos estado también bastante en contacto con Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, incluso la Fiscalía General del Estado, con la Fiscal General del Estado, Dianita Salazar, que es una persona que nos ha apoyado muchísimo, sobre todo a niños, niñas y adolescentes, no solo a la Fundación, sobre todo eh, a los más necesitados de esta ayuda, que son los niños y niñas. En esto, las cosas que hemos estado planificando, estos cambios, son principalmente tres, que son en lo investigativo. Investigación en áreas indispensables y que son prioritarias para reforzar las políticas públicas, que son contra la violencia grave, maltrato infantil, intrafamiliar, asesinato y suicidio de niños, niñas y adolescentes. Lo principal es la implementación de la perfilación criminal del maltratador, maltratadora infantil y también la victimología infantil. Estas dos cuestiones son las que ya he presentado en diferentes reuniones técnicas juntamente con la Fiscalía, pero es realmente sorprendente que no se hayan realizado estas investigaciones, que son las que nos pueden ayudar y las bases para poder realizar una prevención. También, de la misma manera, hemos visto que luego de revisar estos patrones de conducta que se dan en la perfilación criminal del maltratador, maltratadora infantil, se debe de promover la creación de la herramienta o instrumento digital Maltrato Infantil EC, que es una propuesta que se le ha presentado al Consejo de la Judicatura. En este sería indispensable para la estadística, ya que estos datos nos permitirán fortalecer la lucha y la investigación contra la violencia infantil, que sean datos indispensables, confiables, oportunos y también homologados para la formulación de las políticas públicas, ya que actualmente en Ecuador, y como hemos visto en general en muchas partes del mundo, las estadísticas del maltrato, asesinato, suicidio infantil y adolescente no están claras. Muchas veces las pocas que existen están muy esparcidas por todos lugares, por todas las instituciones, tienen diferentes y no hay realmente lo que nos pueda llevar a una política pública que realmente nos ayude y que sea efectiva. Bueno, ¿y Eso cuál, sería. la cumbre iberoamericana, Liuba? Decinos cuándo, dónde vas a estar en la cumbre iberoamericana. Así el público lo sabe y puede acompañarte a aquellos que te están escuchando. Bueno, todavía se está organizando correctamente, pero se dará en noviembre. En Va a noviembre. ser en Cuenca, va a ser varios días en los que se van a tocar temas justamente de la seguridad y de las nuevas políticas públicas que tiene el Ecuador para poder combatir en conjunto con el plan de seguridad presidencial.
Fernando, 2 minutos. ¿Qué le decís a la sociedad? Yo pienso que a la sociedad tenemos que luchar, pero sobre todo quisiera dar un mensaje más bien a los niños, niñas y adolescentes que están maltratados, que viven maltratados. Hay la esperanza de cambiar esto. Vamos a lograr la esperanza para todos ustedes de una vida digna sin violencia. Va a llegar ese día. Estamos Héctor, estamos personas formidables como él y otros más, y ese es el mensaje. No se asusten que sí lo vamos a lograr. Qué buen mensaje, Fernando. Fernando, creo que él es médico, creo que esa es tu profesión universitaria, creo que principalmente sos un escritor que ejerce de médico. Esperamos un tercer libro, bueno, yo al menos tengo dos únicamente, pero creo que con tu talento, y has escrito 2 obras que son excelentes, realmente atrapantes y que describen muchísimas cosas que por ahí el público común no conoce, ojalá escribas en algún momento en primera persona qué es este proyecto que nos gustaría presentar, no solamente para Ecuador, porque vos lo vas a escribir para Ecuador, pero seguramente coincidimos que lo necesita América en su totalidad. Así que ojalá en algún momento esa pluma prodigiosa que tenés quiera hacer Gracias, eso, hermano. porque sería un aporte enorme. Y bueno, Liuba, siempre mi admiración, quiero decírtelo, porque por esa frescura que tenés, y siempre digo algo muy importante, a vos no te lo contaron, vos sos portavoz de tu propio sufrimiento, y además al hablar en primera persona nadie te puede decir que eso no sucedió o esto no puede suceder, sino que lo estás contando. Gracias por estar conmigo, gracias por haberse tomado este tiempo, y sigan con esta lucha, y cuando llegue el momento permítanme que los acompañemos en la difusión de lo que hacen, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias. Héctor, un abrazote y Un una abrazo. felicitación por todo lo que haces. Eres una persona increíble, hermano. Realmente muchísimas gracias. Por favor, mis respetos a ustedes. Hay tanto talento en lo que están haciendo. Realmente nos hacía falta en esta lucha una persona como Luba, que a los 16 años, 15 años en realidad, 16 años hoy, tomara la posta de decir, señores, esto no me lo contaron, esto es así, y hacía falta que una persona como vos haya arriesgado todo lo que arriesgó, no solamente como persona, y sino que tome la tarea de poner en papel su experiencia, aunque sea a través de las novelas, que son hermosas, y las recomiendo al público. Gracias por estar conmigo, muy buenas tardes. Gracias a ti, hermano. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Bien, lamentablemente la gente de que estuvo detrás de la emisora por aire no pudo escuchar esto, solamente salió por las plataformas, porque bueno, se nos presentó un pequeño inconveniente que lo aprendimos hoy. Nos comprometemos que el próximo viernes van a escuchar la entrevista tanto por las plataformas, sea YouTube, sea Facebook Watch, como por la emisora de aire. De todos modos, esto va a quedar en la página. Les invito a que entren a la página, a la fanpage de Radio Aire Tafí, y escuchen esta entrevista y escuchen en primera persona cómo una niña de 16 años hoy se ha convertido en activista para evitar que otros niños sufran lo que ella sufrió. Quiero decirles que ha sido una entrevista de una de las más lindas que he hecho, tanto el año pasado como esta hasta ahora. Y el viernes ustedes van a tener la entrevista con los abuelos de Zoe Rodríguez, tal como le dije, el martes que viene, si todo sale bien y es la disposición de Dios, vamos a tener acá a gente de la Fundación Morelli, sea Bárbara Morelli o sea Cristian Lorenzo, que es el actual presidente de la Fundación Morelli. El viernes, si todo sale bien, también voy a presentar unas estadísticas, las estadísticas que el otro día hablamos con Daniel Caina, y la vamos a desglosar para que ustedes las puedan ver en detalle todo el trabajo que se hizo a través de esta investigación. Es una investigación que realmente es escandalosa y nos llama a pensar, nos llama a reflexionar, nos interpela como sociedad. Siempre voy a decir lo mismo, y que esto no es comparable. No importa si los femicidios son 250, que es una estadística que está manipulada, y eso yo ya lo he demostrado, 226, como fueron durante el año 2023, y sean 112 los filicidios. Porque primero uno está hecha por particulares que no han podido acceder a toda la información,
Y segundo, porque muchos de estos hechos se ocultan, porque son escandalosos en sí mismos. Una vida de un niño que haya muerto a manos de un progenitor ya es grave. Ya es grave. Y acá estamos hablando de un número que está muy por encima de un niño o de 10 niños o de 20 niños. Estamos hablando de un verdadero problema que impacta en nuestra sociedad. Ustedes, como público objetivo, tienen que escucharlo. Pero tienen que escucharlo no para tenerlo como un conocimiento más, sino porque esto no, cuando yo digo que nos interpela como sociedad, lo estoy diciendo de forma que necesitamos reaccionar. No podemos seguir esperando que pase algo que mágicamente esto lo solucione, porque nosotros lo tenemos que solucionar como sociedad. Es muy, muy grave que mueran niños a manos de sus cuidadores. Es muy grave. Y es un tema del cual no se habla, es un tema del cual no se le brinda presupuesto, es un tema que hay que meterlo debajo de la alfombra porque es incómodo. Y es incómodo porque ataca directamente a un postulado que se suponía que era de los más sólidos que había, y es que la madre es el mejor cuidador del niño. Esto no es en contra de nadie, esto es en favor de... es en favor de una niñez, es en favor de una niñez que nosotros, como los adultos de hoy, tenemos que verlo como los adultos de mañana, que van a estar detrás de la sociedad que nosotros queremos construir. Siempre digo lo mismo, esos niños que hoy estamos abandonando van a ser mañana el abogado, el policía, el médico, el juez, y es nuestra responsabilidad resguardarlo de los daños que le podamos producir hoy. Así que los voy a esperar el viernes a las 17 horas. Prometo que vamos a empezar en tiempo y forma. Todos estos inconvenientes van a estar solucionados. Porque es muy importante que escuchemos un testimonio que es desgarrador de un caso que no ha tenido la repercusión que debería haber tenido. En este momento, en este instante, mientras ustedes me escuchan a mí, los abuelos de Zoe están en América TV para que diferentes programas, después de 2 años y pico, sí, porque sucedió un día antes que el caso de Lucio Dupuy, un día antes del caso de Lucio Dupuy murió Zoe Rodríguez. Después de todo este tiempo, de 2 años y medio, recién empecemos a abrir los ojos y nos empecemos a mirar como sociedad para que estos casos no queden en el olvido. Esos niños necesitan de nosotros. De alguna forma nosotros nos hemos convertido en perpetradores cuando no hicimos lo que debíamos hacer, que era poner sobre nuestros hombros la responsabilidad de actuar como sociedad. No sigamos. Hoy quiero agradecerle a Cristian, quiero saludar a César también, que es un amigo y es un compañero de lucha. Y es un caso que en algún momento lo voy a invitar acá a una entrevista porque es realmente escandaloso que una persona haya perdido su casa, su auto, sus bienes, sus herramientas de trabajo por una denuncia que no tiene ni ton ni son. Y como estamos en Tafí Viejo, y esto le compete a la jueza de paz de Tafí Viejo, yo la quiero invitar si quiere venir acá y explicar por qué ese tipo de medidas cautelares la toma de forma automática, sin por lo menos hacer un relevamiento socioambiental antes de tomar una determinación. Porque no se trata de proteger una vida, se trata de evitar que ciudadanos de bien sean estafados a través del accionar de ustedes, señores jueces. Porque cuando una persona es despojado de todos sus bienes por alguien que ni siquiera vive en ese lugar, se trata de un robo. Y vamos a decirlo con todas las letras. Sigo invitando a la gente de género de la Municipalidad de Tafí, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán o de la Gobernación de la provincia de Tucumán que venga, porque acá no vamos a hablar, acá tenemos estadística y las estadísticas no son opinables. Que respondan por qué todos esos niños están muertos y qué se está haciendo en la provincia y en la ciudad y en los municipios para que dejen de morir niños de esta forma. Y no son casos aislados, son casos realmente graves. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Les dejo un beso grande, los quiero mucho, esto lo hacemos con todo el corazón. Ya vamos a hablar más adelante sobre algo que hoy está muy en boga decir, que hay
que hoy se está atacando la libertad de prensa, que hoy no se deja hablar, lo cual es una absoluta mentira. Lo quiero decir antes de terminar porque estoy indignado de escuchar a colegas que salgan a decir, y no cualquier colega, colegas de la talla de Lanata, de la talla de Tenenbaum, de la talla de muchos periodistas que hoy se encuentran en canales de difusión masiva, con los 4 o 5 canales de difusión nacional que salgan a decir que se está coartando la libertad de prensa. Es mentira, lo que se está coartando es que ellos tal vez ya no ganen millones por estar detrás de una pantalla, pero no se está coartando la libertad de prensa, porque cualquiera de nosotros se puede sentar, como me siento yo acá, detrás de una cámara y salir por YouTube, por Facebook y decir lo que uno piensa, y nadie, absolutamente nadie, lo está censurando. Lo que pasa es que realmente no quieren perder los privilegios y me hace pensar sobre todas esas trayectorias que han sido endiosadas, si realmente esos periodistas son quienes nos mostraron o son otro tipo de calaña que necesitan de estar detrás de una billetera que los banque para decir que dicen la verdad según quién. Lo podemos discutir cuando quieran. Ha sido un placer. Los espero el viernes a las 17 horas con la entrevista a los abuelos de Zoe Rodríguez. Un beso grande, los quiero mucho. Que late en tu radio. Quiero saber que soy para ti. Aire Tafí.